Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Echeverry. Yo soy gerente de Industrias 4.0 de ProColombia. Este es el área en ProColombia donde hacemos la promoción de servicios a mercados internacionales y dentro de servicios trabajamos todo el tema de economía naranja, todo el tema de industrias culturales y creativas y por supuesto eso nos trae la tarde de hoy a hablar sobre artes escénicas, que es lo que nos reúne en este espacio. Yo quiero inicialmente darle las gracias a las personas que están conectadas con nosotros en este momento y por supuesto agradecer a nuestros panelistas, a las personas con las que vamos a estar conversando en la tarde de hoy sobre todo lo que está sucediendo en la industria de artes escénicas, a la luz de pues, la realidad que estamos atravesando todos. Quiero también expresar un agradecimiento muy especial a la Embajada de Canadá en Colombia, quien nos ha ayudado a tener dos panelistas de lujo de Canadá. Tendremos también panelistas de Argentina, de Chile y pues vamos a tener también una persona desde Ecuador. Entonces, como ustedes podrán ver, vamos a estar teniendo una conversación diversa, una conversación muy rica y muy enfocada en lo que está sucediendo en el sector de las artes escénicas en medio de la pandemia que todos estamos atravesando, que como ustedes mejor que yo lo sabrán, ha golpeado fuertemente este sector, ha generado mucha incertidumbre y también ha generado dentro del público pues una gran como duda, se ha debilitado la confianza de los espectadores, hay como todo esta incógnita de cuándo se hará la reapertura y la normalización de los escenarios donde se puedan presentar las compañías y donde las artes escénicas puedan volver a brillar y deleitar a todo el público. Entonces, pues un poco lo que queremos el día de hoy es iniciar este programa de adecuación de oferta exportable para el sector de artes escénicas con un panel, un conversatorio en el que abordemos esas temáticas, en el que pues de la mano de expertos de primera línea entendamos un poco qué está pasando en este momento en el sector y cómo pues hacerle frente a esa realidad y pues poder salir victoriosos o poder atravesarla de la mejor forma posible. Entonces, pues yo no quiero quitarles mucho más tiempo, quiero darle la bienvenida a Daniel Miki, quien va a ser el moderador de este panel, quien es el líder de este programa de adecuación de oferta exportable para el sector de artes escénicas, en quien desde ProColombia confiamos plenamente y nos honra tenerlo como aliado estratégico y que sea la persona que nos ayude a entender mejor todo lo que está sucediendo. Y pues antes, Daniel, de darte la palabra, porque el show es tuyo y de nuestros panelistas invitados, quiero aprovechar para expresar mi más profundo agradecimiento a ti, a Darío Silva, a nuestros panelistas, por supuesto, y al equipo de ProColombia, a mi equipo, a María Fernanda, a Carolina, a nuestro equipo de tecnología y todos los que hacen que este escenario en el que estamos hoy, pues se lleve a cabo y sea realidad. Entonces, pues sin más, yo te cedo a ti la palabra y este espacio es tuyo. Muchas gracias, Verónica, de verdad por ser cómplice de todas esas ideas que tenemos nosotros, sobre todo en una época tan complicada. Aprovecho también y hago extensivo este agradecimiento a todo el equipo de ProColombia, a la Embajada del Canadá también, que nos han ayudado muchísimo, y por supuesto a nuestros panelistas de hoy, Heather Redfern, Deborah Staif, Ramón Barranco, y por supuesto un saludo a todos nuestros asistentes de hoy. Antes de comenzar es importante mencionarles algo y es que ustedes van a encontrar el botón de interpretación ahí abajo en el cuadro del Zoom para que puedan ustedes escuchar las palabras de Heather, que ella es angloparlante. Entonces ahí pueden ustedes activarlo o desactivarlo para poder escuchar, ¿vale? Para que puedan contar con toda la traducción necesaria y entender. Comienzo con la presentación de nuestros invitados especiales. Comienzo haciendo la presentación de Heather Redfern. Ella es la directora ejecutiva del Centro Cultural del Este de Vancouver, que se llama The Colch.
donde dirige una programación anual con más de 20 presentaciones diferentes cada temporada. Antes de llegar a The Coach, ella fue directora ejecutiva de la Alianza para las Artes y la Cultura de Vancouver y productora artística del Teatro Catalyst. Heather ha hecho parte de numerosas juntas directivas, incluyendo la Fundación Corner y el Consejo de las Artes de Edmonton. Fue la primera presidenta del Magnetic North Theatre Festival, que va siendo el Festival de Teatro del Norte Magnético. Es una organización en la cual ella ayudó a su fundación. Ha sido honrada y reconocida con numerosos premios por su capacidad de liderazgo, inclusión, creatividad, conocimiento y aplicación de estrategias en gestión cultural. Durante las últimas 12 temporadas de Coach, ha construido una reputación internacional, ofreciendo una dinámica programación contemporánea de teatro, danza, música, circo y artes visuales. Su propósito es proporcionar un espacio de actuación para diversas audiencias, servir como un centro de experimentación artística, desarrollar compañías locales y presentar trabajos nacionales e internacionales de vanguardia. Nuestra segunda invitada es Débora Steiff. Débora es una gestora cultural, productora y distribuidora de espectáculos teatrales y musicales. Ha producido proyectos para teatro, música, proyectos especiales y giras internacionales. Se ha desempeñado en la esfera pública como responsable de producción de acciones argentina en el exterior, en la Subdirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. Ha sido jefa de gabinete de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria de Cultura Ciudadana del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, productora de la primera edición del Bafisi y tuvo a su cargo la producción de diversas actividades y programas. Actualmente dirige Índigo Producciones, es una empresa dedicada a la producción y distribución de espectáculos y artistas latinoamericanos fuera de sus países de origen, al tiempo que lleva adelante consultorías en desarrollo internacional y en desarrollo del mercadeo latinoamericano para artistas y compañías extrarregionales. Y por último tenemos a Ramón Barranco. Su trayectoria en el campo de la gestión cultural comienza en los años de la década de los 70 y los primeros de los 80, cuando no se conocía aún ni el concepto de gestión cultural. Durante años trabajó con diferentes colectivos artísticos y asociaciones culturales en la promoción de las visiones más contemporáneas de las diferentes artes, tanto musicales, escénicas, performance, conciertos, exposiciones de artes plásticas y visuales. A partir del 95, cuando comienza profesionalmente a dedicarse a la gestión cultural y de manera más concreta a la promoción, distribución y producción de artes escénicas en colaboración con Latinoamérica, se convierte en asiduo visitante a los grandes festivales y mercados de este costado del Atlántico. Desde el año 2011 vive en Guayaquil, ciudad a la que se trasladó desde su Valladolid natal, para poner en marcha el Teatro Sánchez Aguilar, que está ubicado en Guayaquil, Ecuador, donde él es su director artístico. Este teatro es un experimento muy interesante, ofrece herramientas para la creación y el desarrollo humano, por ello pretende abarcar a todo público, desde niños hasta adultos mayores, en un espacio que permite promover la cultura y el talento nacional en todas las expresiones artísticas, además a acercar a los ecuatorianos a una programación internacional. Así que les doy la bienvenida, pueden ustedes prender sus cámaras, Débora, Ramón, para que los vean. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Hola, hola Daniel. Qué bueno tenerlos de verdad acá, sobre todo en esta época tan extraña, ¿no? De distanciamiento social, en donde realmente creo que si bien en esta época hemos tenido momentos y tiempo para reflexión, ¿no? Pensar qué está pasando, abandonar ciertas ideas que ya son obsoletas para nosotros, ¿no? Renovar esa frase, esa palabra, perdón, que tanto nos ha atormentado en este tiempo, la renovación, encontrarnos quizás por estos medios nos acerca un poquito más, ¿no? Y discutir sobre estos temas, específicamente el nuestro, en el sector cultural y artístico, pues nos da también quizás como una especie de bálsamo, ¿no? Para poder, reencontrarnos así sea en la distancia. Yo no sé para ustedes, pero para mí este año ha sido de grandes descubrimientos, pero sin embargo también de grandes inquietudes con respecto a qué está pasando con nuestro sector de las artes escénicas. Y no solamente me refiero a Latinoamérica, a Norteamérica, en todo el mundo. A todos nos afectó por primera vez al mismo tiempo y de la misma manera, ¿no? Por primera vez nos sentimos que estamos sufriendo y padeciendo quizás una
de las grandes y trascendentales circunstancias que nos unen como la raza, como seres humanos y como la raza humana. Así que mi primera inquietud es creo que la más obvia, y es, ¿cuál es el panorama actual de la producción y la circulación? Si es que le podemos llamar circulación, Débora tiene algo muy interesante que decir sobre eso, en los mercados latinoamericanos hacia afuera. Ramón, ¿cuál crees tú que es el panorama actual en este momento? Bueno, el panorama actual es realmente complejo, ¿no? No vamos a hablar mucho de las cosas que son obvias, de dónde nos ha llevado esta pandemia, pero lo que sí es obvio es que ha puesto encima digamos, del tablero lo vulnerables que somos dentro del sector cultural. Era algo que todos podríamos vislumbrar o atender a que era un sector vulnerable, pero íbamos trabajando en el día a día y no se trabajaba mal. En ocasiones un poquito mejor, en otras, y estoy hablando ahora como productor, ¿no? Íbamos saliendo adelante, nos funcionaban las cosas y todos estábamos bien. ¿Qué ha ocurrido cuando viene un desastre como este? Bueno, pues que somos muy vulnerables, que la mayoría de los agentes que estamos inmersos en lo de las artes escénicas, y más en las artes escénicas en vivo, vivimos del día a día. Cuando hay un parón como lo ha habido, y algunos países sigue habiéndolo, en el mejor de los casos de 3 meses, sin poder trabajar, sin poder tener ingresos de ningún tipo, vivimos en el día a día. Y esto es para mí la gran lección o el gran tema que ha puesto de manifiesto esta pandemia. Y que con la misma fuerza que lo estamos superando, aunque no todo el mundo logra superarlo, debemos poner después para que, si esto vuelve a ocurrir, si una situación como esta se vuelve a dar, nuestros gobiernos nos tienen que proteger de alguna manera. Tenemos que sentir que detrás de nosotros hay alguien que nos puede proteger. Seguramente esto pasa en casi todas las profesiones, pero la nuestra se ha visto. Y porque además siempre tenemos presente a los grandes artistas, a esos con los que nosotros principalmente trabajamos directamente, que es el que se sube al escenario, que ha tenido su trayectoria, que es reconocido. Luego están todos los que no lo son, pero siguen trabajando y tienen. Pero ¿qué pasa además con todos los que están detrás? Con todos los equipos técnicos, con todos los equipos de producción, todos los equipos de marketing que trabajan para todos los colectivos o todas las instituciones culturales, ya sean compañías, teatros, etcétera. Somos mucha gente la que movemos este negocio. Somos muchos los que estamos detrás, aunque solo unos pocos son los que se suben al escenario. Y esto lo que nos ha venido a traer es esto. Entonces, la situación es muy delicada para todos. Es muy delicada porque nuestra vulnerabilidad es muy alta. Y si hablo ahora como director artístico de una institución como el Teatro Sánchez Aguilar, que es una institución absolutamente privada, que depende, cuyo patrón es una fundación que lleva más de 30 años trabajando para la educación y que hace 10 años decidió meterse y dar a la comunidad, crear un teatro, construir un teatro para cederlo a la comunidad, pero que no tenemos ningún tipo de apoyo público, ninguno, cero, absolutamente cero. En el Ecuador no existen ese tipo de apoyos para teatros como el que yo dirijo. Entonces ha sido muy duro, porque la realidad es que, a pesar de no querer hacerlo, nosotros como institución tenemos una gran plantilla siendo un teatro privado. Esto es verdad, porque
La Fundación siempre ha creído en el modo hacia dónde nos íbamos dirigiendo y hemos tenido que prescindir de un 40% de nuestra plantilla. Y eso ha sido una de las experiencias más duras que yo he tenido en toda mi vida profesional. Entonces, yo creo que la palabra que yo saco de aquí y que creo que debemos hacer fuerte es nuestra vulnerabilidad. Completamente de acuerdo con lo que dices. Sí, vivimos del día a día, es inevitable, inevitable. Débora, ¿cuáles son tus pensamientos frente a este tema, el panorama actual de la producción y circulación en mercados latinoamericanos? Yo creo que estamos, hola a todos, gracias por la invitación a participar. Yo creo que estamos ante un cambio de paradigma enorme. No solamente, incluso pensando en lo que acaba de decir Ramón, no solamente en lo que son las formas de crear o en la forma de pensar el contenido o en la forma de pensar una programación, sino que estamos ante un cambio de paradigma en la forma en sí mismo en la que encaramos el sector de las artes, ¿no? Me parece que ese es como por lo menos en Latinoamérica, estamos ante esa divisoria de aguas de replantearnos el qué hacer, no en sí mismo, el qué hacer en sí mismo, sino cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Y esto está como vinculado directamente no solamente al presente vulnerable, sino a la idea de futuro que uno construye con el cambio de paradigma. En términos de lo que es el panorama de la producción, justamente porque el paradigma está cambiando, creo que todo lo que existía antes de febrero, corremos el riesgo de que sea viejo una vez que esto vuelva a ponerse en marcha, en una marcha que no va a ser similar a la de febrero, pero no porque no se vuelva a los niveles de producción, porque como cambia el paradigma, los intereses van a estar puestos en otro lado y en otra forma de llevar adelante la producción. Y creo que estamos como en el tránsito, o sea, estamos sobre el barco navegando sobre ese cambio de paradigma, con lo cual tampoco podemos ver muy bien qué es lo que viene, ¿no? Muchas de las cosas construidas en la forma de producir latinoamericana, incluso pensando en lo que es el modelo argentino con las cooperativas de actores que son la base del teatro independiente, o los formatos de subsidios a los que estamos acostumbrados todos en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Creo que hay un cambio de paradigma muy fuerte que durante la pandemia se ha puesto en debate, debate en el que yo no estoy de acuerdo y que puede ser muy polémico, de si la presencialidad o no presencialidad hace al hecho artístico o no, si el teatro virtual es teatro o es cine, o digamos, uno puede escuchar un montón de cosas al respecto, pero creo que eso mismo ha hecho que técnicos se tengan que replantear sistemas escenográficos, sistemas de vestuario, la forma en la relación con el público. Digo, como estamos realmente navegando eso, es muy difícil, yo no tengo la bola de cristal, por suerte, como para poder pensar qué es lo que va a pasar. Ahora, desde ese lugar, plantearse la circulación, y es acá donde vos decías, Daniel, a mí me gustaría como hacer como una especie de sintonía sobre esto. Digo, creo que uno lo que se tiene que plantear no es la circulación, sino la internacionalización, ¿no? La internacionalización es ese compendio de estrategias que uno puede pensar para que el producto, la programación, no importa si es una institución, un artista o lo que sea, digamos, o una compañía, es el conjunto de estrategias que quiere desarrollar para poder llevar adelante un proceso de circulación de contenidos. La circulación, a mi modo de ver, y
en base a mi propia experiencia, son políticas públicas. O sea, es dinero puesto al servicio de artistas, y no para pagar pasajes solamente, sino para contribuir en estrategias de intercambio, de promoción de los propios artistas en otros mercados. Y finalmente están las giras, que eso las arman los privados. Las giras están en el universo de los privados, no están en el universo público. Yo creo que esto igual está totalmente trastocado a raíz de todo esto, que justamente porque no está fácil subirse a un avión, aunque haya vacuna, porque cuando esté la vacuna vamos a necesitar un certificado de vacunación para poder subirnos a un avión o para poder entrar a otro país. Con lo cual eso a los países latinoamericanos y a los del tercer mundo en general nos va a dejar en inferioridad de condiciones por cuestiones geopolíticas. Digamos, el primer mundo se va a vacunar antes que el resto, con lo cual nosotros vamos a llegar a la cola de esa reactivación, ¿no?, internacional. Pero en oposición a eso es un buen momento para plantearse internacionalización. O sea, ¿qué hacer de acá para adelante con lo que uno hace? Y no esperar a que pase la tormenta como si eso fuese la forma de salvarse, ¿no? Digo, así como para empezar. Gracias, Débora. Heather, te doy la palabra. Hello, and thank you so much for having Hola, me. muchas gracias por invitarme, por tenerme aquí. Bueno, entonces le voy a dar un tiempo bien difícil al traductor, pero bueno, yo sé que él está preparado y bueno, entonces vamos a trabajar con todas ustedes, con todas las personas. Bueno, primero que todo, ¿dónde estamos en este momento? Es lo que queremos saber. Nuestra experiencia ha sido que como compañías, como empresas, presentamos diferentes artistas, freelancers, como le decimos aquí, a través de nuestra empresa, nuestra compañía. Y lo que nosotros sabemos es que si no encontramos formas para poder ayudarles a producir trabajos, entonces por supuesto que ellos no reciben una paga, un sueldo. Entonces, para poder alcanzar este éxito, la marca de éxito, hace más o menos 10 meses empezamos a ver cuántas personas iban a estar allí, cuánto se les podía pagar y ahorita entonces para poder tener cierto éxito necesitamos saber cuántos son y cuánto podemos pagarle a los artistas. Yo realmente no creo que este es un mal cambio, en realidad pienso que es uno bueno, es un buen cambio lo que estamos experimentando y además es algo que no queremos perder tampoco. Así que nosotros somos lo suficientemente suertudos, si se puede decir así, en Canadá, porque nuestro sector ha sido apoyado y ha habido también un tipo de salario mínimo, llamémosle así, que ha estado disponible, no para todos los artistas, pero sí para muchos, para la inmensa mayoría. Esto, por supuesto, ha sido un salvavidas. Nosotros también tenemos o hemos tenido la oportunidad de tener un subsidio de salario de parte del gobierno. Ellos subsidian entonces parte de los sueldos que nosotros tenemos para nuestro staff, para nuestras personas, trabajadores. Algunas personas, por supuesto, tuvimos que, bueno, 3/4 de nuestro staff los pudimos mantener porque teníamos el subsidio del gobierno. Entonces, sí, tenemos una responsabilidad gigantesca de cuidado. Y esta responsabilidad en este caso es encontrar formas para poder ayudarlos a que puedan diseminar y seguir produciendo y, por supuesto, recibir una paga. Nosotros hemos desarrollado un equipo completo en el cual podemos hacer videoproducción, por ejemplo, en nuestros teatros. Nosotros hemos reentrenado a nuestro personal técnico y ellos se han convertido en productores de video maravillosos. Hemos traído 2 videógrafos a nuestro equipo de trabajo, así que ellos se les paga, por supuesto, con el subsidio parcialmente, con este subsidio que les he mencionado previamente. Así que nosotros hemos hecho muchísima experimentación, hemos hecho pregrabación y reedición. Tenemos muchos videos que transmitimos en streaming, live stream con unas audiencias muy pequeñas, hacíamos downstreams con grandes audiencias.
Y también entonces hacemos videograbaciones de nuestros performance en vivo, que en realidad pues al final es editado, o bueno, no tan editado, pero podemos entonces grabar estas audiciones en vivo. Hemos estado experimentando con todo este tipo de cosas, como les he mencionado. Ha tomado un poco de tiempo poder construir una audiencia para este trabajo, pero sí estamos encontrando esa audiencia y lo que hemos visto es que ahora que la gente se dio cuenta cuánto tiempo esto se va a demorar, ellos están mucho más dispuestos a ver cosas como streaming, como transmisiones, como muy diferente a como se hacía antes. Estamos felices de estar viendo la respuesta que se tiene a esta construcción que se ha hecho. Así que, bueno, simplemente para poder llegar al punto de vista práctica, nosotros estamos empezando a ver audiencias de diferentes partes del país, de Canadá, inclusive de algunos diferentes lugares en el mundo, diferentes a Canadá también. Entonces nos hemos dado cuenta que el streaming le da la posibilidad a personas que por alguna razón física, por ejemplo, no podían ir al teatro o a las películas o bueno, etcétera, por su edad, por ejemplo, por un problema físico, discapacidad, etcétera, como le queramos llamar, no podían entonces hacer estos viajes, por ejemplo. Entonces, a personas que simplemente están en otros lugares. Así que cuando nosotros podamos volver a las audiencias o a los performances en vivo, queremos continuar de todas formas con los programas de streaming, de transmisión a través de streaming, porque estamos construyendo esta audiencia en este momento y porque deberíamos dejar de hacerlo simplemente porque, bueno, de esta forma podemos tener entonces toda la audiencia completa. Otro punto es que hemos tenido una discusión bastante intensa en nuestra organización alrededor del cambio climático y nuestro rol en lo que nosotros podemos hacer en relación al cambio climático. Y bueno, el streaming es una forma muy, muy interesante en la cual nosotros podemos crear o generar un gran impacto en nuestra huella de carbón. Así que para nosotros el streaming va a ser entonces parte de nuestra nueva realidad. Y nosotros encontramos entonces o nos hemos dado cuenta que con las performance que nosotros hacemos de manera usando el stream, tenemos mucho más entusiasmo porque podemos traer esas compañías a Vancouver de forma tal que ellos pueden ver los performance en vivo. Así que es como cuando tú ves una película, pero quieres leer el libro, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces creo que el streaming de un performance no es todo, así que no se quita todo el entusiasmo de estar en vivo. De hecho, yo pienso que se incrementa el entusiasmo. Así que pienso que hemos aprendido muchísimo hasta ahora en términos internacionales o cómo va a lucir. Entonces, todo esto a nivel nacional e internacional. Estoy interesada en hablar con diferentes colegas sobre cómo podemos hacer el cambio de paradigma cuando podamos tener compañías internacionales de nuevo, entonces ellas van a volar a Canadá, por supuesto, se van a quedar tal vez mucho más tiempo y van a visitar más lugares. Nosotros entonces vamos a mantener esta huella de carbón lo más baja posible, pero también entonces vamos a complementar todo esto con haciendo streaming de estos performances, así que nosotros podemos incrementar el alcance a los lugares en Canadá donde físicamente alguien no puede llegar o pueden ser de pequeñas localidades o para que puedan experimentar estos performances. Así que creo que esto es todo por ahora. Muchas gracias. Hay un debate sin duda en nuestro sector y es crucial para la definición de lo que va a venir hacia adelante. Y es el teatro, ¿cierto? En su esencia debe ser presencial. Nos vemos de alguna manera forzados a tener que llegarle a nuestras audiencias y poder establecer una plataforma para nuestros artistas por medio de los recursos audiovisuales. Eso es nuestra nueva realidad. Y por lo pronto esto no va a cambiar. No nos digamos mentiras que lo que hemos venido escuchando en sondeos, en notas de prensa, en declaraciones públicas de nuestros gobernantes, indican que por lo pronto nosotros vamos a tener que aguantar un poquitito más antes de quizás poder
sobre todo en nuestro sector, ¿no? Poder abrir nuestras puertas a un mayor porcentaje de personas, que ojalá sea el 100%, no como sucede en otras latitudes, donde hay 30%, 40% de capacidad autorizada para públicos, para ingreso de públicos. Entonces, esto se extenderá fácil el primer semestre del 2021. Nos estamos todos preparando para esto. Así que, dada esta condición, que viene acompañado, obviamente, de cierre de fronteras, ¿no? O restricciones de ingreso a otros países, yo tengo una inquietud y es con respecto a qué nuevas necesidades de producción vamos a tener que adecuar y adaptar para poder pensar en llevar el teatro de manera presencial, ¿sí? Volverlo a su estado natural, porque por lo pronto estamos, ¿cierto?, haciendo uso de este maravilloso medio, ¿no? Pero no, el debate se centra en si eso es teatro o no es teatro. Entonces, la pregunta es ¿cuál creen ustedes que serían las nuevas necesidades de producción si el mundo volviera a ser el ideal, si es que lo era o no? Pero ¿cuáles serían las nuevas posibilidades o necesidades de producción para poder girar, para poder llevar las compañías, para poder traer compañías internacionales, para seguir confrontando a los espectadores con lo que está sucediendo afuera y a nuestros artistas también? ¿Qué crees tú, Heather? Well, I mean, in terms of Bueno, en términos de la línea del tiempo, bueno, mi bola de cristal me dice que dice lo mismo que dice la bola de cristal, que todos vienen. Yo no les puedo decir entonces cómo puede funcionar, pero lo que creo es que la mayoría de mis colegas en Canadá no están planeando nada de manera internacional hasta que por lo menos lleguemos al 2022, entre el 2021 y 2022. Muchísimos de nosotros tenemos diferentes compromisos que ya hemos adquirido, algunas estaciones para este año, por ejemplo, y hemos hecho compromisos con, por ejemplo, compañías con las cuales no pudimos traer, por ejemplo, este año, y pues obviamente no podemos tener los tours internacionales que se suponía que teníamos en 2021 y los movimos para el 2022. Una de las cosas que yo pienso que es una realidad es que generalmente nosotros tenemos líneas de tiempo para tours internacionales desde cualquier parte, más o menos por 1 o 2 años. Esas líneas de tiempo van a tener que acortarse. Nosotros vamos a tener que ser capaces de actuar y reaccionar mucho más rápido. Así que a cualquier persona que sea parte o se enganche en un tour, por ejemplo, va a necesitar ser capaz de responder a todos estos tiempos o líneas de tiempo mucho más cortas. Generalmente en Canadá, cuando tenemos un tour internacional, cuando vienen al país, el costo para moverse o el costo para moverse en el tour de producción puede ser subsidiado por un donante. Nosotros muchas veces podemos aplicar, es un grupo de presentadores en este caso. Así que ese tipo de fondos van a tener que avanzar de una manera mucho más rápida. Bueno, pero también pienso de manera realística que en 2022-2023 es lo más pronto que cualquier evento podemos entonces pensar en volver a hacer compromisos internacionales. Desafortunadamente, lo siento mucho. Bueno, entonces eso deja la pregunta de nuevo sobre qué podemos hacer en medio o mientras tanto, como decimos aquí, tal vez es una oportunidad entonces para hacer streaming, para construir una audiencia para todas esas empresas internacionales. Tal vez usted las vaya a traer en 2022, 2023 para tener audiencias mucho más grandes y para poder ser capaces, como dije, de hacer unos tours un poco más profundos a través de los países, a diferentes ciudades, para utilizar el tiempo de manera más eficiente. Sí, yo pienso, es una oportunidad, qué pena, es una oportunidad para que podamos hacer el trabajo con mucha más anticipación y como se hacían los tours, así que muchos de nosotros preferíamos la vida. Pero bueno, esto es lo que tenemos en este momento, así que esto es con lo que tenemos que trabajar, así de sencillo. Así que, bueno, si estuviéramos haciendo un show, entonces, bueno, tenemos $1 millón para hacer un show, bueno, ahorita tenemos que hacer el show de $1 millón si tuviéramos
$100 para hacer el show, igual vamos a hacer el show con $100. Tenemos que hacerlo, tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Gracias, Eder. Tienes razón. Estamos de alguna manera tratando de adelantarnos al futuro, tratando de estar en el 2022, 2023 y tratar de viajar en el tiempo y tratar de vislumbrar y preparar a un público para ese momento cuando llegue lo presencial. Débora, ¿cuáles son tus pensamientos frente a esas nuevas necesidades? En mi caso, yo creo que ni el teatro se fue, ni el público se fue de ningún lado. Aquí en Buenos Aires ha sido como muy interesante, sospecho que ha pasado en todos lados, ver las largas filas en los supermercados y las largas filas en las farmacias para poder de esta mirada sobre las necesidades es pensar en el aire libre. Creo que es algo, en algunos países latinoamericanos eso tiene una escuela, en otros no, porque también tiene que ver con el tipo de clima, o con las estaciones más marcadas que pueden tener algunos de nuestros países. Pero sí creo que hay una necesidad de pensar en el aire libre como un espacio de encuentro entre artistas y público, que hasta ahora tampoco ha sido una estrategia política, digamos eso, ¿no? Como una definición de las políticas públicas de decir, bueno, no podemos en las salas, veamos qué podemos hacer en parques, en plazas, en la calle o lo que sea, sobre todo en los grandes centros urbanos. Y por otro lado, yo coincido con Heather en que la circulación internacional antes del 2022 no va a pasar nada, estoy absolutamente convencida. Creo que es una oportunidad para pensar estrategias de desarrollo de mercado interno en cada uno de los países, que si eso no existe, y lo digo un poco también pensando en la Argentina, estrangula el trabajo del artista, porque entonces el artista solo puede pensar en tener rédito económico, ya no digo prestigio, que eso lo tiene en el mercado local, rédito económico si sale fuera del país. Entonces, en contraposición a lo que uno podría pensar es una oportunidad para fortalecer los mercados internos y fortalecer los públicos locales para que esa gente tenga cómo trabajar, pensando un poco en la idea de vulnerabilidad de la que hablaba Ramón, ¿no? Y sí creo que hay algo que a mí me parece interesante, y esto también tiene que ver con lo que yo dije en la primera pregunta, de plantearse esto que decía Heather del cambio climático, ¿no? De cómo de cuál es el rol del arte, digamos. Una cosa son quienes programan, que pueden tener ese rol, pero ¿qué pasa con el rol del artista ante esa situación? Porque también tiene que haber un cuestionamiento desde ese lugar de cuál es la contribución del artista a la cuestión del cambio climático. Y justamente por la vulnerabilidad es una oportunidad de formalizar roles, sobre todo en Latinoamérica, donde los roles no están formalizados, digamos, no hay muy poca formalización, y formalización, digo, hablo del contexto legal, ¿no? De los roles en las artes. Que eso me parece que es algo que hace falta y que ya suena como viejo cuando uno dice no está formalizado el sector, ¿no? Pero me parece que tiene que haber algo de eso y que la producción, la forma de producir tiene que cambiar, o sea, uno no puede producir de la misma manera. No sé cuál es, pero tiene que cambiar. Sí, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Tenemos que identificar, esta ha sido una gran oportunidad para revisar hasta dónde hemos llegado, es cierto, pero sí, también es verdad que hay que empezar a soltar equipaje, botarlo
¿no? A través de la borda y empezar a replantear muchísimas cosas, es verdad. ¿Qué crees tú, Ramón, con respecto a estas nuevas formas, ¿no? De Bueno, producción? yo escuchando a mis dos compañeras en este encuentro, en este conversatorio, palabra que por cierto yo descubrí al llegar a Latinoamérica desde España y palabra que me encanta, ¿no? Conversar. Entonces se me han despertado muchas inquietudes. Yo creo, os voy a contar porque antes me he ceñido mucho a cómo veía el panorama del sector. Nosotros desde el teatro hay una palabra que yo odio, es decir, la odio de entrada, es eso de la reinvención. Yo no quiero reinventarme, aunque no me quede otro remedio, pero lo odio. Y lo odio porque parece que toda la responsabilidad nos la ponen encima de nosotros, del ciudadano. Y si usted no sabe reinventarse, es culpa suya. No, y perdónennos, nosotros no hemos pedido que nos trajeran este virus. Ya sé lo de la globalidad y todo eso, pero bueno, me voy a centrar. Tiene que ver con mucho con lo que ha dicho Heather y también con lo que ha dicho Débora. Nosotros, curiosamente, siendo un país que hemos estado, y una ciudad, sobre todo Guayaquil, que con la pandemia abrió los telediarios de todo el mundo por los muertos en la calle y a los cuales se les quemaba, esto es real, no voy a decir nada. Ahora, sin embargo, desde el mes de julio, no ahora, desde el mes de julio, a nosotros nos permitieron empezar a trabajar en los teatros. Nosotros tuvimos toda una serie de reuniones entre nosotros para ver qué hacíamos. Los periodistas nos llamaban, si esto se dio el 2 de julio, se dio la ordenanza de que podíamos abrir con un 30% de la ocupación. El día 3 de julio los periodistas nos llamaban ya preguntándonos que con qué obra íbamos a abrir, ¿no? Una de las cosas que nos dimos cuenta, que es obvio para todos, pero era que ni aun llenando con ese 30%, nosotros íbamos a cubrir los gastos. Y además nosotros, tristemente, no como ocurre en Canadá, le ocurre a Heather y a todo el sector, nosotros no tenemos subsidios. Todo sale de la taquilla del teatro. Y si no hay taquilla, no hay ingresos. Afortunadamente tenemos una fundación detrás, como he dicho antes, que se lo cree, que tiene sus recursos, como es lógico, y que está dispuesta a apoyar y a ponerlo. Como decía antes, tuvimos que prescindir de una buena parte, exactamente casi del 40%, aún así seguimos siendo 31 trabajadores en el teatro. Y aquí en Ecuador lo que sí hicimos, que lo permitió el gobierno, fue reducir la jornada y por tanto reducir los salarios para que, tanto esto era a todo nivel, empresas como tal, hicimos. Bueno, ¿qué hicimos? Nosotros hemos hecho streaming también y desde ese lado que decía Heather, porque nosotros no es que tengamos unos grandes equipos, pero de los equipos que utilizábamos para tener un registro, comenzamos a grabar y hacer, fue lo primero que hicimos, teatro digital. No vamos a entrar pero en la discusión de si es teatro o no, pero yo quiero contar una cosa bien corta. La gente de mi generación en España aprendimos a amar el teatro a través del teatro en la televisión. Entonces no había tantas posibilidades, y sobre todo fuera de Madrid y Barcelona, de ver teatro en mi país. Y nosotros, a través de un programa que estuvo mucho tiempo, que se llamaba Estudio 1, aprendimos a ver teatro y sobre todo a amar a los clásicos. ¿Qué diferencia hay entre el teatro y la televisión o el cine? Lógicamente que tú la escena la haces completa. No hay parón, no hay cortes, no hay toma 2, no hay toma 3. Esto es en lo que, aunque siempre hay pequeñas trampas, en lo que tenemos que intentar. Es decir, que la toma sea completa y que de alguna manera podamos transmitir a través de la cámara esa emoción. Eso hemos hecho y curiosamente lo que decía, me lo ha puesto bien Débora, por las
bueno, tanto Débora como tú, Daniel, conocéis el Teatro Sánchez Aguilar y nosotros tenemos alrededor del teatro 20.000 metros de espacio porque esta zona es una zona muy pantanosa y todo el parqueadero del teatro es exterior. Entonces tenemos una gran explanada también, digamos, peatonal, que nos permite, y comenzamos con teatro al aire libre. Nosotros a mediados de julio empezamos a tener nuestras primeras obras en streaming. A mediados de agosto, exactamente el 15 de agosto, abrimos este espacio que le hemos llamado la terraza del Teatro Sánchez Aguilar, que lo hemos además adornado con luces, como si fuera una fiesta de pueblo, con luces de colores, darle un sentido un poco tranquilo, porque nos permitieron, afortunadamente, el municipio de San Borondón, que es una pequeña población al lado, pegado a Guayaquil, forma parte del Gran Guayaquil, sacar nuestro café y sacar también la música. Entonces, teníamos música todos los jueves, viernes y sábado, funcionando el café, y los miércoles hacíamos teatro como tal, al aire libre. Todos sabemos que la música, ese es uno de los planteamientos que sí nos hicimos, cómo era, pensando en lo monetario, la forma más fácil de llegar al público. Entonces, es cierto, debo confesar, que optamos, no en el 100% de las cosas, pero optamos con espectáculos que fueran fácil de llegar a un gran público. ¿Qué hemos hecho y qué vamos a seguir haciendo desde un punto de vista de producción? Bueno, nuestro teatro, a pesar de ser privado y todo, nosotros hacemos entre 5 y 6 producciones todos los años. Veníamos haciendo producciones propias. Siempre hemos jugado, y además eso lo digo mirando al otro tema que ha salido, que me parece súper interesante, del cambio climático. Nosotros, por una concepción clarísima desde el primer momento, siempre hemos jugado al reciclaje, pero en estos momentos mucho más, hasta tal punto que hemos utilizado la misma escenografía en 3 obras diferentes, solo cambiando pequeñísimas cosas, y que para el público ha sido casi nueva, pero utilizando la misma escenografía. Hemos abierto, tenéis que tener en cuenta, nosotros este año, sobre todo en el que estamos trabajando mucho, nosotros trabajamos en coproducción con las compañías. Normalmente, hasta ahora, nosotros compartimos con las productoras el 60% de la taquilla para ellos, el 40% para el teatro. En estos momentos, sobre todo con el streaming, lo que hicimos, porque nuestra mirada estaba en el artista, en que el artista pudiera tener, como decía Heather, algún tipo de ingreso, cambiamos esas reglas y le pusimos el 80% de lo que se recaudaba en taquilla iba para el artista. He de decir que penosamente el público no ha sido tan generoso con aquello, porque todo el streaming, yo quería preguntarle a Heather que luego nos diga esto, que él ya no lo ha comentado, nosotros sí era para monetizar, sí era con un coste de entrada, porque queríamos que eso fuera hacia el artista y era la única manera. Nosotros como institución y con todo lo que estamos y os he contado, lógicamente no podíamos pagar un caché a los artistas porque no tenemos ingresos. Entonces, lo que hicimos mirando hacia ellos fue cambiar esa norma del 60 al 80% para ellos. Y lo que decidimos también es usar solamente, además del aire libre, porque hay cosas, como bien apuntaba de alguna manera Débora, hay cosas que no se pueden hacer al aire libre, que no es que tú traslades cualquier cosa que haces en el interior lo puedas llevar al aire libre. Porque lógicamente, aunque solo sea, nosotros no podemos montar un gran escenario. De hecho, no hemos montado un gran escenario con trus, patas, etcétera, etcétera. Hemos montado una cosa sencilla utilizando las escaleras de entrada al teatro y haciendo un poco, ahí me vino la idea de Guanajuato y el Festival Cervantino, que utilizan las fachadas de las iglesias como escenografía. Nosotros hemos utilizado la fachada de nuestro teatro como escenografía, dándole un juego, eso lo han hecho muy bien los directores, a las propias escalinatas de acceso al teatro,
como un elemento escenográfico más, integrándolo en ellos, incluso integrando al propio público. La gente salía del escenario, los actores, los cantantes salían del escenario, los bailarines, e interactuaban con el público. Eso nos ha dado juego. Y presencialmente, al ser al aire libre y con esta interactuación, nos ha ido bien. Incluso hemos tenido un público que hasta ahora no habíamos tenido antes en el teatro. Sin embargo, he de confesar que tanto en el streaming como en las obras presenciales que empezamos a hacer dentro de las salas, en concreto en nuestra sala Saruma, que es la sala chiquita del teatro. ¿Y por qué no abrimos la grande? Voy a ser muy sincero, porque aun llenando, el déficit que nos les dejaba la sala grande era mucho mayor que abrir la sala Saruma. Por eso decidimos abrir la sala Saruma, porque además el público al exterior sí ha venido, pero como estaba diciendo, a meterse al teatro ha sido mucho más reticente. Y tampoco han sido que vendiésemos muchísimas entradas para nada, para nada. En el mejor de los casos nos hemos acercado al medio centenar de entradas en streaming, en el mejor de los casos. No ha sido un boom. Yo no creo tanto en que el streaming haya llegado para quedarse, por lo menos de una manera general. ¿Por qué digo esto? Porque al inicio, cada uno desde nuestro territorio, sí que para la gente que nosotros podíamos abarcar puede funcionar el streaming. Pero tú hoy mismo, hoy, te metes en redes sociales y puedes tener más de 50 ofertas de streaming de todo el mundo. Porque eso sí que es verdad que nos ha dado el descubrir esta pantalla para más cosas amena, para tener estos encuentros, para poder abrir o ver cosas en streaming que se están dando en Japón, en China, en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina y con bastante buena calidad. Y cerrando, yo creo que el futuro está un poco en lo que decía, en volver a utilizar de una manera creativa aquellas escenografías, aquel vestuario. Nosotros estamos trabajando ahora en una pieza de danza que vamos a estrenar en enero con 14 bailarines, que hay una particularidad. En Guayaquil ahora mismo ya comienza la época de lluvias, con lo cual no podemos estar de ahora o enero sobre todo hasta finales de abril, ya no podemos hacer teatro al aire libre, porque la lluvia es intensa, aunque estamos viendo la posibilidad de construir una gran carpa que nos permita hacerlo. Pero hay bastantes posibilidades, pero bueno. Y nos vamos a meter. ¿Dónde nos vamos a ir? A lo que quiero llamar la plaza del teatro, que no es otro que el escenario. Nuestro escenario tiene más de 200 metros cuadrados, tiene una altura suficiente con 28 metros, 24 hasta el peine, que te puede dar una sensación de amplitud para que al menos el público no tenga miedo a venir. Y no hablo, que me embalo y hablo demasiado. No, esa es la idea, que podamos soltar todo lo que tenemos aquí guardado. Recojo varios puntos muy interesantes que han dicho. El mercado interno, fortalecerlo, eso me parece que es crucial, crucial. La formulación quizás, no sé, de unas nuevas políticas públicas que generen unos recursos, unos apoyos concertados, que empiecen a ayudar a las grandes y pequeñas infraestructuras teatrales. También recojo algo muy importante que dijeron, ese relevo de formatos, llamémoslo así, un relevo del video hacia el teatro de vuelta. O quizás puede ser un complemento a futuro, ¿no?, de estos dos formatos, que creo que lo veo venir cada vez más, ¿no? Dado que, sin duda, como lo han mencionado, se le está llegando a muchísimo más público que nunca hubiera podido haber pisado una sala de un teatro, o que nunca lo hizo, ¿no?, que nunca lo pudo hacer. En este momento tiene la posibilidad de ver de alguna manera a través del video ese fascinante mundo del arte escénico.
Sin embargo, me sigue quedando una gran inquietud y es la sostenibilidad del modelo. Es decir, el modelo de negocio, ¿cierto? Y el modelo de las propuestas artísticas, esa sostenibilidad. Porque definitivamente, bajo la incertidumbre de cuándo volveremos a los teatros con los aforos completos, ¿verdad? Y con el modelo de un ingreso de taquilla, ¿no? Con el modelo de una inclusión de auspiciantes, de sponsors, ¿no? Frente a lo que está sucediendo hoy en día se ve muy, muy lejano. Y quizás puede estar desapareciendo el negocio y el modelo de negocio artístico. ¿Ustedes consideran eso? Ahí la pregunta sería, esos retos que necesitamos entonces afrontar específicamente, bueno, en la creación, pero desde el lado de producción, desde la vista, desde la mirada de producción. ¿Cuáles son los retos de ese reenfoque artístico que tenemos que hacer y adaptar para enfrentarnos al futuro? Mucho de esto ya lo han respondido en la anterior pregunta. Lo que pasa es que quiero seguir insistiendo un poquitito. Dado que definitivamente nosotros, ¿no?, trabajamos de alguna forma hacia el público, para el público. Nuestra labor principal es la formación de públicos y ahora estamos acaparando la atención de una generación que maneja a la perfección estos medios, los celulares, los computadores, a la perfección, y que están empezando a enfrentarse quizás a ver lo que se llama teatro en una pantalla. ¿Y cómo vamos a generar estos mecanismos para traerlos de vuelta cuando volvamos a los teatros, ¿no? A la apertura de teatros? ¿Qué mecanismos vamos a encontrar? ¿Cuáles serían los retos que nos vamos a ver, que tenemos que enfrentar para poder regresar, si bien no quizás a un modelo anterior, pero quizás, ¿no?, a algo nuevo y fascinante? ¿Qué opinan ustedes? Voy a comenzar por Heather en esta oportunidad. Heather, ¿qué opinas sobre esto? Yes, the question is clear. And La pregunta es bastante clara, Daniel. Muchas gracias. Bueno, entonces, como lo dijo Ramón, entonces nosotros también cobramos por nuestro streaming. Nosotros también, entonces, estamos haciendo... bueno, sí, para responder tu pregunta, Daniel, nosotros también acomodamos tiempos, así que es como comprar un tiquete. Tienes que comprar el tiquete y tienes que entrar a las 7:30 y no lo puedes hacer allí esa semana o 3 días después. Entonces, una de las razones por la cual lo hacemos poniendo un tiempo es para poder desarrollar ese hábito, el hábito de ir al teatro. Tú compras un tiquete, apareces en cierto tiempo, en cierto momento y tienes una experiencia en vivo. Entonces lo estamos haciendo de esa forma y pienso que esto puede definitivamente ayudar mucho a desarrollar a las personas a recordar que el teatro era un hábito, un bonito hábito. Entonces, la razón para esto es porque las personas muchas veces se salieron, o sea, han salido del hábito de ir al teatro, así que necesitamos reforzar. Y así como lo dijo Daniel, necesitamos traer nuevas personas de forma tal que podamos alcanzar, que las podemos alcanzar por medio del streaming, como lo hemos mencionado. Yo pienso que no pienso que va a ser difícil traer a la gente de vuelta, no lo creo. Creo que las conversaciones que hemos tenido con nuestras audiencias hasta ahora, todo el mundo está de acuerdo que en vivo es mejor. Por supuesto que lo es, simplemente es mucho mejor que el streaming. Así que pienso que si nosotros nos mantenemos reforzando este mensaje, si nos mantenemos recordándoles a las personas que los eventos en vivo no simplemente es el show, sino que también es sobre la experiencia en el lobby, cuando llegas al teatro, las conversaciones que tienes ahí afuera y adentro con tus amigos cuando se termina, todas estas cosas, eso es algo que nosotros queremos hacer con nuestro streaming. Lo que hemos hecho es que hemos, por ejemplo, realizado con Zoom algunas reuniones después, de forma tal que la audiencia pueda entrar, conocer a los artistas, meet and greet, hacer preguntas. También hemos estado experimentando con una aplicación que se llama Gather Towns. Nosotros construimos entonces nuestro teatro en Gather Towns. Entonces, esto es una experiencia bastante chévere, porque tienes allí como
el mapa y tienes tu rostro allí en el video y puedes caminar de salón en salón y la única persona que tú escuchas son las personas que están en esas áreas pequeñas en las cuales tú entras. Así que esto simula de alguna forma el lobby. Yo estoy en esta conversación, llegas allí, una especie de avatar, yo qué sé, y entonces puedes conocer a estas personas nuevas. Hemos estado explorando esto, por supuesto, y la gente se divierte mucho con esto. Es como un juego, es como más que cualquier otra cosa. Pero bueno, estas son herramientas que les recuerdan a las personas sobre el gozo de la experiencia en vivo. Así que realmente yo creo que simplemente tenemos que mantenernos reforzando ese mensaje una y otra vez. En términos de traer nuevas personas, nuevos jóvenes, bueno, yo pienso que estamos alcanzándolos a través de este tipo de aplicaciones y herramientas que tenemos al día de hoy. Y bueno, yo no creo que va a tomar mucho tiempo. Soy muy optimista y tengo que decir que las audiencias están creciendo muchísimo y no creo que eso va a suceder tan rápido como quisiéramos. Pero tenemos que mantenernos recordando a nosotros mismos que pues muchas veces a las personas se les ha dicho que no es seguro estar cerca de otras personas. Entonces, que solo vayan a sitios donde se sienten seguros. Así que, por supuesto que esto va a tomar cierto tiempo. Inclusive cuando se siente seguro, dicho por una autoridad, continuamos haciendo cosas como no tener tantas personas en el teatro, tener espacios, darles más espacio a las personas entre uno y el otro, la limpieza y todas estas cosas que hacemos en este preciso momento, que hace que las personas se sientan más seguras para que continúen haciendo esto por más tiempo, por lo menos hasta que las personas tengan la oportunidad de hacer esa transición. Porque yo no sé si, no sé si me sentiría también cómoda yendo a un teatro con 1000 personas en este momento, no lo sé. Creo que yo también tendría algo de problema con esto. Así que pienso que tenemos que reconocer que va a ser todo un viaje volver y tenemos que planificarlo. Y necesitamos entonces saber que el streaming va a ser una forma de hacerlo. Yo pienso que vamos a encontrar personas que vean el streaming y que van a tener diferentes oportunidades de esto, pues los va a recordar entonces cómo era. Ok, gracias, Heather. Débora, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Yo creo que por el lado de la creación, me parece que algo que sobre todo en Latinoamérica está creciendo, digamos, ya dejó de ser incipiente, que está creciendo, pero que necesita todavía un impulso mayor, y que tiene que ver con el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, o sea, incluso pensando que el streaming es una herramienta como parte de eso, ¿no? Es una disciplina más dentro de esa concepción artística. O sea, yo creo que desde el punto de vista creativo, la pandemia ha sido maravillosa para la gente que se dedica a eso, porque, claro, porque empujó más este tipo de procesos creativos, ¿no? Y con eso viene también la creación de formatos, porque uno de los grandes desafíos, pensando incluso en la internacionalización y en la comercialización internacional de proyectos, es, a mí me ha pasado, ¿cómo puedo hacer para que un artista en medio de la pandemia pueda trabajar en otro país? Y que no sea solo un taller o un workshop por streaming, ¿no? Como que haya una producción artística, que haya un proceso creativo hecho. A mí me tocó en medio de lo que fue una de las cuarentenas más largas del planeta, que es la nuestra, hacer un trabajo en un festival suizo con un artista argentino, con un equipo seleccionado allá para que sea como la interfaz del artista y la acción concreta en Suiza, que ya estaba abierto y que se podía hacer. Digo, también eso es novedoso, es entender cómo
hablando de esto, de la creación y de la producción, quien crea y quien produce piensa variantes que tengan a la distancia como elemento constitutivo, y no como una dificultad, sino como, bueno, esta es la situación, igual hay que trabajar, ¿no? Eso desde el punto de vista, y hablo del formato porque es algo que hay muchos artistas en Latinoamérica que lo vienen trabajando. Canadá tiene súper experiencia en eso y Europa también, en que un artista, no sé, pienso en Anne Hampton, que hace determinada cosa y no necesita estar presente en el otro lugar, sino que puede trabajar directamente y, y si uno lo piensa, eso multiplica las oportunidades. El hecho de que el artista, digamos, siempre es mejor que esté, pero que el artista no tenga que subdividirse en 80 pedacitos al mismo tiempo para poder estar en 80 lugares diferentes, hace de todos modos que pueda tener ingresos desde distintos lugares al mismo tiempo. Entonces yo creo que el formato es algo que va a crecer como posibilidad. Creo que eso también obliga a los sistemas, sobre todo en nuestros países, a los sistemas de subsidios a pensar las artes no como departamentos estancos, subsidio al teatro, subsidio a la danza, subsidio a la música, sino que pensar en qué pasa cuando hay artistas que piensan en múltiples artes combinadas o en múltiples disciplinas, ¿no? Ciencias sociales con música o lo que sea. Y creo también que el reto va a ser encontrar formas alternativas de coproducción y de intercambio, que los modos de coproducción que existieron hasta ahora van a ser replanteados porque necesitan cuestionarse nuevamente. Y finalmente creo que un poco también, no nos olvidemos que en paralelo a la pandemia, el mundo ha tenido como no un recrudecimiento porque siempre existió, pero sí como que le ha puesto mayor atención a la temática del racismo y a todas las temáticas de la no inclusión como oposición a lo que es lo inclusivo y la diversidad. Y me parece que ahí está el secreto de cómo trabajar con comunidades y con grupos que ya no sean de una etnia o de un color, sino que sean realmente mezclados, ¿no? Me parece que en vez de decir, bueno, trabajo con indígenas o trabajo con negros, sino es cómo realmente se horizontaliza y ya no es un tema ¿no? Porque digo, mientras eso siga siendo una distinción, cuando uno separa termina siendo un tema porque lo separa, ¿no? Me parece que esos son los retos realmente para el futuro y que insisto con que el artista y el productor, incluso pensando en esto de la sustentabilidad que decías, Daniel, tiene que replantearse su quehacer desde los nuevos paradigmas a los que nos estamos enfrentando. Y siempre es una oportunidad, nunca es un desastre, uy, qué desastre, siempre es una oportunidad, ¿no? Sí, es verdad, es cierto, siempre se presentan nuevas oportunidades, hay que aprovecharlo. Ramón, ¿qué crees tú al respecto? Pues mira, sacando además las cosas que nos ha dejado esta pandemia, nos ha dejado algunas enseñanzas. Por ejemplo, os voy a comentar en el caso nuestro, en Ecuador se cerraron las fronteras el día 16 de marzo. Más o menos alrededor fueron en todos los sitios, ¿no? El día 17 de marzo estaba previsto que a Guayaquil llegara un hombre como Fernando Rubio, que creo que casi todo el mundo lo conocerá, ¿no? Uno de los grandes directores y autores de este momento, que venía a trabajar con nosotros en el teatro, venía a poner en escena una obra, en este caso no de su autoría. Yo intento a veces nosotros solemos invitar
a directores internacionales. Aquí han estado ya directores principalmente latinoamericanos, de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, de España, de Brasil, etcétera. Entonces, comenzábamos ahí, como nos pilló como a todos a traspié. Nosotros comenzábamos nuestra temporada, tuvimos que suspender, solo llegamos a hacer un pequeño concierto que era la pretemporada y a partir de ahí tuvimos que cerrar todo. Yo no quería que los actores que ya teníamos compromisos con ellos de pagos y todo, se vieran del todo mermados con eso. Y también en el caso de Fernando, del director, del diseño de iluminación, de vestuario, etcétera, etcétera, que ya estaba todo muy encaminado. A lo que iba, comenzamos los ensayos por esta misma herramienta que estamos utilizando nosotros ahora, por Zoom. Yo al principio me tiraba de los pelos que no tengo, pensando, ¿cómo vamos a hacer ensayos por Zoom? Bueno, pues nos enseñó que sí se puede. Y como apuntaba Débora, además, al artista, esto le ha permitido, y sé de muchos casos, estar trabajando en 4 y en 5 proyectos al mismo tiempo. Es decir, tenemos que darle la vuelta y aprovechar estas oportunidades que nos ha dado esto. ¿Qué quiere decir? Fijaros en una institución como la nuestra, una institución privada, no me cansaré de repetirlo, que invitamos a un director o a un autor a venir y a trabajar con gente de aquí, que a mí es lo que me interesa mucho, poder que ellos vean, porque Ecuador no es igual en todos los sitios, pero Guayaquil ha estado muy dejado a niveles culturales y a niveles artísticos. Por poneros un ejemplo, o sea, no es un ejemplo, es un caso claro. Guayaquil es todo el Gran Guayaquil son más de 3 millones de habitantes. En todo ese Gran Guayaquil existen 3 teatros grandes y 7 salas de teatro de compañías. ¿Sí? Esto en una ciudad de 3 millones. Eso os puede decir todo. Y como anécdota, cuando yo llegué aquí hace 9 años, una periodista me preguntaba que no me parecía que era demasiado en una ciudad como Guayaquil construir un nuevo teatro de 1000 butacas. Bueno, esta es la realidad. Contra esto lucho todos los días, todos los meses y los 9 años que llevo acá, ¿no? Entonces no tiene ese hábito. Pero por eso para mí era importante traer a gente, a directores, autores, como digo, de toda Latinoamérica para que vieran los actores y actrices otras maneras de trabajar. Porque además prácticamente no había enseñanza artística. Ahora sí, en estos últimos años ha cambiado mucho el panorama. Esto nos ha abierto la posibilidad de que además esta parte, y lo digo desde un punto de vista económico, a mí como productor general lo que me hace es que, hombre, no voy a hacer que no aparezca por aquí. Por ejemplo, si todo va bien, yo preveo en mayo del próximo año retomar esta producción y que venga, pero en vez de estar 2 meses, que era lo normal que solían estar estos directores, pues a lo mejor con 3 semanas de presenciales, lo podemos hacer porque podemos hacer un trabajo antes a través de estas herramientas que nos ha proporcionado. Creo que eso el streaming, como bien decía Heather y apuntaba Débora, sí van a quedarse ahí de alguna manera, pero yo no creo que sea muy fuerte. Yo no soy optimista por naturaleza, pero en eso no lo soy mucho. No creo. Creo que puede quedar de una forma residual, pero no creo que vaya a ser un boom el streaming. Yo estoy contando, dentro de ese optimismo, con que el próximo año al menos podamos llegar a una capacidad del 70%. Y yo ya tengo, en 2 semanas hago toda la presentación, ya sé que me podéis acusar de demasiado optimista, pero hago toda la presentación de la programación del 2021. Y yo estoy pensando que sí, porque para hacer esta programación, uno de los conceptos que ha prevalecido
es intentar recuperar, en la mayoría de los casos, y antes Heather lo apuntaba, los compromisos que ya teníamos adquiridos para el 2020. Y si esto no se vuelve tan complicado como está siendo ahora mismo en Europa, por ejemplo, si no vemos a un retroceso muy fuerte en Latinoamérica, yo tengo la esperanza de que al menos 3 de las cosas internacionales que teníamos previstas en el 2020 las tengo previstas para el 21 y se puedan dar. Ahora, otra cosa, y hablando de términos administrativos, que nos ha dado esto es que a partir de ahora en casi todos los contratos aparecerá de nuevo no las calamidades y todo eso, sino si se puede por las pandemias, ¿no? Todos los contratos llevarán, este contrato se llevará a cabo si se puede por la pandemia. Bueno, maravilloso. Yo creo que sacamos unas conclusiones muy interesantes, muy interesantes. Uno, hay que crear un hábito en el público o no abandonar ese hábito tiene el público por las artes escénicas. Hay muchas estrategias para llevarlo a cabo. En este momento estamos contando pues con el video, con streaming. Como ustedes mencionaban, ese arrastra público, ¿no? Y ayuda bastante a atraer a un nuevo público. La creación de herramientas, como decía Heather, de nuevas aplicaciones. No solamente aplicaciones que me permitan a mí presenciar una obra de teatro en video. Todavía me cuesta, ¿no? Teatro de obra, una obra de teatro en video. Sino también la confrontación entre públicos, ¿no? Poder generar esa discusión, sana discusión entre el público, encontrándose en esos ambientes virtuales, entornos virtuales, en donde por medio de estas aplicaciones uno puede hacer lo que hacía antes, ¿no? Después de comer, después de teatro, ibas a comer y hablabas de lo que habías visto. Entonces, estas nuevas aplicaciones pueden ayudar muchísimo también a no generar esa desconexión con el público. Y sobre todo yo creo que algo que mencionaba Débora, es que en medio de lo que está sucediendo, yo creo que no hay que abandonar la esperanza, ¿sí? Sobre todo para varios de los colegas que nos están en este momento viendo, artistas que tienen sus salas de teatro y que le han pasado muy mal en este año por la falta de afluencia de público. No hay que perder la esperanza porque siempre hay una oportunidad, ¿no? De las crisis siempre salen cosas muy, muy buenas. Aquí tenemos nosotros nos han hecho una serie de preguntas. Voy a enfocarme en una porque creo que ya hemos ido respondiendo a las inquietudes que nos han plasmado acá, pero hay una que me parece muy interesante para desarrollar brevemente y es si no pensamos que estamos llegando quizás a una sobresaturación de la oferta virtual y que quizás estemos llegando a agotar, ¿no?, la paciencia de las audiencias. ¿Qué creen ustedes, Débora? Yo creo que la sobresaturación existía antes, que lo que hace la virtualidad, por lo menos no es el caso de lo que le sucede a Ramón en una ciudad de 3 millones de habitantes con tan pocos teatros, pero creo que en general hay una sobreoferta cultural en todos lados y que por obvias razones, porque como hasta ahora la virtualidad lo que ha hecho fue reproducir el modelo de la realidad y no encontrar su propio modelo, que yo creo que es lo interesante en todo caso para pensar lo virtual, ¿no? ¿Cuál es el propio modelo de lo virtual? Es obvio que se sobresatura lo virtual, porque además lo virtual durante la pandemia compitió con Amazon Prime, con Netflix, con un montón de oferta de cosas que fueron pensadas como objeto audiovisual, incluso versiones de Hamlet pensadas como películas, ¿no? Digo, hablando de un poco de teatro. Yo creo que la sobresaturación existe, pero que también uno tiene que aprender a sintonizar un poco mejor según los intereses, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Qué crees, Heather? ¿Qué crees al respecto?
Yeah, I mean, Bueno, lo que yo pienso, yo no sé cómo podemos entonces controlarlo de alguna forma, porque nosotros tenemos diferentes sistemas, los cuales están allí, presentadores, festivales y cosas de este tipo que nosotros podemos de alguna manera controlar. Pero en términos de productos o cosas que los artistas están haciendo, solamente podemos motivar estas conductas en una forma. Yo pienso que la sobresaturación se cuida a sí misma, motiva a las personas a trabajar con una mejor calidad, a pasar mucho más tiempo en algo o en menos cosas, o en algo que es más considerado o que se requiere mucho más tiempo. Y ciertamente se puede mirar entonces la trayectoria de creación en la cual hay diferentes desarrollos o procesos, ustedes saben, en los cuales nosotros pues, nos podían tomar, por ejemplo, 1 o 2 años en vez de hacer 6 nuevas cosas por año, por ejemplo. Entonces hay un cambio de metas en la estructura, si lo quieres ver de esa manera. Nuestras expectativas, por supuesto, que también han cambiado. Ustedes saben, una compañía entonces va a tener que mantenerse haciendo algo nuevo, significa entonces que ah, hay cosas como el streaming que están llegando y vamos entonces a tener pues una vida a través de estas premier, por ejemplo. Una ciudad, por ejemplo, puede tener, hacer más, hacer menos y poder diseminar entonces de una manera más completa. Todo esto se convierte en una meta. Eso es lo que es. Gracias. Perfecto, perfecto. Y Ramón, ¿qué crees al respecto? Bueno, yo empezaría confirmando lo que ha dicho Débora, ¿no? Efectivamente ya teníamos una sobresaturación de oferta cultural, menos en Guayaquil. Efectivamente es así. Pero incluso en Guayaquil con el propio teatro había, porque de no haber nada a que todas las semanas hubiera 3 o 4 ofertas en los últimos 5 años, había ya una sobresaturación. Había, ¿no? Yo creo que sí, y a mí lo que me parece más complejo de todo esto, además de que tenemos que pelear con plataformas como Netflix y tal, aunque hay que dar también la bienvenida. Por ejemplo, en Ecuador existe una plataforma del cine ecuatoriano que cobran por cada visualización, creo que son $4,99. Ya sabéis que Ecuador es un país dolarizado. Y que a través de una propuesta de un artista que va a estrenar un espectáculo aquí en el teatro en breve, para presencial, lo hemos grabado ya y lo vamos a regrabar porque no estamos muy contentos de cómo quedó del todo el espectáculo, para darlo, y esta plataforma de cine se ha interesado en poder dar. Eso sí puede ser un factor importante que plataformas ya existentes, ya sean de cine, de series, se pudieran interesar en cosas del teatro, porque no sé en otros casos. En nuestro caso, nosotros dependemos de las propias redes del teatro. Entonces, llegamos hasta donde llegan nuestras redes, no tenemos tal. Pero, sin duda alguna, si cualquiera de nosotros hoy se tomara un mes de vacaciones y dijese, voy a intentar ver todo lo que me ofrece Internet en cualquiera de sus vías, podrías pasar 24 horas sin levantarte de la pantalla, viendo cine, viendo circo, viendo teatro, viendo música, viendo. Y no te daría tiempo a ver todo. Porque además, fijaros, y esto está ocurriendo, muchos festivales en esa... para poder seguir apoyando a las compañías, para que ellos no se mueran,
han conseguido, con mucho esfuerzo, sin duda alguna todos, y con mucho apoyo institucional principalmente, porque las empresas privadas ya tienen que lidiar con lo que les está dejando la pandemia, y entonces el mundo de la sponsorización y del patrocinio, no sé en otros países, pero en Latinoamérica va prácticamente a desaparecer, exceptuando, y aprovecho para felicitarles por ello a todos, pero a Verónica Echeverry, no hay tantas instituciones como ProColombia que estén ahí para dar. No hay tantas, ¿sí? Entonces, esto también va a ser un panorama muy negro, pero sí se está dando mucho a lo que iba en streaming, festivales de cine, de teatro, de danza, la mayoría de ellos gratuitos. No tienes que invertir tan siquiera dinero. Puedes estar viendo todo el tiempo cosas gratuitas. Yo espero que esto nos sirva para poder comentar y fomentar este tipo de espacios, este tipo de iniciativas que ya lo hacía al principio, pero que os vuelvo a felicitar a todos. Porque esto sí va a ser claro. Incluso muchos festivales, lo sabemos, festivales como Temporada Alta ahora, el GREC, no sé qué va a pasar, por ejemplo, con el festival que lo tenemos ahí para el próximo mes, con el FIBA. Muchos festivales estamos pudiendo asistir, y esto es importante, los profesionales, de una forma online. Porque claro, ahora viajar, además de que, como apuntaba antes Débora, ahora vamos a tener que tener todos un carnet de si estás vacunado o no estás vacunado, y como no haya llegado la vacuna al país de donde eres, bueno, pues a ver quién va a ser el que puede viajar a otros países. Esto va a ser muy complejo. Y la situación, y sobre todo en Latinoamérica, que la conocemos muy bien, pero la situación económica a la que nos va a abocar este virus, esta pandemia 2020, yo no sé si en 3 o 4 años, o sea, Heder hablaba del 2021-2022, de tal. Yo era todavía más diciendo que voy a poder traer o que quiero traer alguna compañía internacional, pero realmente la situación real, la situación económica real en este continente, o en el sur de este gran continente americano, vamos a tardar mucho tiempo en volver al 30% o al 40% de lo que antes teníamos. Eso sin meternos en más política y sin hablar de corrupción. Ok, bueno, tenemos una última pregunta, pero eso lo podemos hacer como una especie de ronda de respuestas muy rápida, porque es que me dejó un poquito en shock la pregunta. Y es la siguiente, es, así se los digo como lo leo. ¿Qué disciplinas van a sobrevivir? ¿Qué disciplinas van a lograr sobrevivir? Yo creo que sobrevivir todas. No va a haber ninguna disciplina que vaya a morir. O sea, el teatro no va a morir, la danza no va a morir, el circo no va a morir, la performance no va a morir nada. ¿Cambiaremos de paradigma? Cambiaremos de paradigma. ¿Cambiaremos de forma de producir? Cambiaremos de forma de producir. Pero morir, nunca va a morir. Esto es así. Sobre todo porque habemos muchos locos, seguramente como el que hace la pregunta, que no lo vamos a dejar morir. Yo sí creo que va a haber un cambio fundamental en la ópera y en el manejo de orquestas. O sea, creo coros y algunas compañías de danza grandes, o sea, de estos ballets gigantes de 40 bailarines, que dentro de las artes, porque digo, uno cree que uno la pasó mal, pero esa gente la ha pasado súper mal y la está pasando muy mal. Y los costos de sostenimiento de esas organizaciones son súper altos. Tremendos. Entonces, creo que ahí no va a morir, pero sí va a haber un cambio fuerte. Vale, y Heather. Not.
I agree with Deborah. I think Bueno, estoy de acuerdo con Débora. Pienso que todos estos eventos o instituciones que tienen mucho personal puede ser que no vayan a regresar de la misma manera que nosotros los conocimos previamente. Yo pienso que el cambio ya está sucediendo, inclusive antes del COVID. COVID simplemente es un acelerador, un detonador de esto, así que pienso que esa va a ser la forma en la que va a suceder. Estoy de acuerdo entonces también con Ramón. No pienso que nada vaya a morir, simplemente pienso que tenemos entonces una oportunidad para abrirnos nosotros mismos y pienso que van a haber nuevas formas, eso sí, y pues que tenemos que adaptarnos a estas nuevas formas y en realidad estoy pensando entonces que pueda que veamos trabajos sobre estas disciplinas, por ejemplo, circos que van a estar, por ejemplo, trabajando con músicos o bailarines o este tipo de conexiones, pero de nuevo cosas como las compañías de circo grandes, Circo de Soleil, por ejemplo, simplemente tuvieron que desaparecer, así que los más pequeños van a sobrevivir y van a ser como, van a avanzar un poco. Y esto ha probado entonces que entre más las organizaciones más pequeñas tienen más capacidad de adaptarse al cambio rápidamente y de transformarse en lo que estaban haciendo. Así que pienso que estas empresas o compañías grandes o instituciones grandes sí tienen que transformarse. Completamente de acuerdo. Bueno, les quiero agradecer muchísimo en nombre de Colombia, Well, a Heather, Débora y Ramón por habernos acompañado. Fue una sesión fabulosa. Creo que logramos de alguna manera encontrar más caminos, ¿no? Encontrar más caminos, además de podernos ver, a poder acercarnos, llevarnos con nosotros mismos unas ideas muy interesantes de la gestión que están llevando a cabo ustedes, cada uno en su rincón. También aprovecho esta oportunidad para agradecerles por esa gestión que están haciendo. Muchas gracias por seguir construyendo y seguir inspirándonos también a nosotros y votándonos muchas ideas también para poder adaptar aquí en Colombia. Así que les agradezco muchísimo. Antes de despedirnos, me gustaría mucho que, bueno, nuestros participantes, nuestra audiencia que está ahí, sepa que mañana tenemos otra sesión a las 2 de la tarde, en donde vamos a contar con la participación de Federico Irazábal, que es el director del FIBA, Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires. Estará con nosotros Claudia Baratini, que es la directora general de Romero y Campbell y también asesora de dirección del Festival Santiago a 1000. Y nos va a acompañar también Caroline Warren, que es la directora general del programa de apoyos concertados del Consejo de Artes de Canadá. Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos y yo creo que recuerden una frase para cerrar que es fabulosa, es en las crisis siempre hay una oportunidad. Entonces hay que levantarse cada día con la mejor disposición y con el mejor ánimo y enfrentar, ya que creo que sí, pues, nos tocó, pero estamos ya saliendo de esto y mientras tengamos nosotros ese espíritu de seguir adelante, ¿no? Esas ganas y ese amor por lo que hacemos, pues seguro vamos a estar muy bien y vamos a superarlo por más COVID-19 que vengan, o el 20 o el 21 o el 22, por más que vengan, vamos a seguir adelante. Así que muchas gracias a todos y bueno, que estén muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Verónica, Gracias. está Verónica, gracias Verónica. Gracias Gracias, a ti, Dani, Dani. y a Darío. Gracias a Verónica y en su nombre a todo ProColombia. Y para mí ha sido un placer y un honor compartir este conversatorio con esas dos mujeres fantásticas que siempre, siempre me hacen crecer. Ay, Ramón, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos gracias a ustedes, muchas gracias. Y gracias a los participantes. Muchas gracias a todos. Gracias, Debbie. Gracias, Ramón.